Aquellos andan por ahí. Son las 8:19 del 2 de junio de 2026. Les doy los buenos días. Antes que otra cosa suceda, buenos días a todos mis amigos. Pues lástima que no tenemos TikTok el día de hoy para hacerlo despacito, ¿no? ¿Para qué las prisas, como dicen? Pero es que de veras uno va contra reloj. En estos programas tenemos el tiempo medido. Y el día de hoy les tengo un programa a todo dar. No basta con que les diga que pues la historia de los cárteles es la historia de nuestro México al lado de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que ahora nos reclamen algo que ellos mismos nos hicieron entender como necesidad? Imagínense ustedes cuántos soldados americanos después de la Segunda Guerra Mundial necesitaban morfina para poder calmar y controlar sus males, o esta dependencia que se hizo pues allá en el momento mismo, en esos hechos trágicos y bélicos, en el que tuvieron imágenes en su cerebro que no pudieron ocultar nunca más, y que para mitigar ese dolor o esa lesión que tuvieron, tanto física como mental, tuvieron la necesidad de un fármaco como fue la morfina, y le encargaron, después de que ya los chinos no habían hecho esa producción allá in situ, tanto en México como en Estados Unidos, pues se le da la oportunidad a México de hacerlo, y justamente gracias a esa producción lícita, entre comillas, de este fármaco, de la morfina y de la heroína y de otros más, ahora ya son sintéticos como las metanfetamina o el fentanilo, pues tuvieron de la mano Estados Unidos, y en la época de Franklin Delano Roosevelt se le encarga a México producir cantidades enormes en Sinaloa, y se empiezan a establecer esto que se ha dado por llamar narcos o cárteles, sí, que finalmente ahora les tengo una historia contraria. Les tengo, además de la historia normal, lo que ustedes y yo ya sabemos o que conocemos, a estos personajes malhechores del narcotráfico del huachicol. Estoy leyendo un libro que no me lo van a creer. Yo le agradezco mucho a Ricardo Rafael ese programa que se llama Espiral en el canal 11. Ojalá lo puedan ver, te lo recomiendo, Roberto. Buenos días, que estás aquí. Se llama Espiral, es Ricardo Rafael, es un tipazo, es un periodista connotado. Yo no sé si tú lo conoces, pero ayer tuvo una mesa célebre, porque yo creo que va a marcar un hito, como se dice ahora, o va a quedar registrado en la historia. Buenos días, Roberto. En el que Osvaldo Zavala, un periodista connotado, escribió: los cárteles no existen. Ha sido un invento del poder para tener a alguien a quien golpear, y nos hace una historia fantástica, real, con hechos, con testimonios, que los cárteles no existen. El narcotráfico y la cultura en México, editada por Malpaso en Barcelona, México, Buenos Aires y Nueva York, que es esta editorial, nos hace entender que ha sido producto de una invención de un enemigo formidable, por lo menos para parafrasearlo a él. Exactamente, en su introducción nos permite, estoy leyendo pero con muchas ganas este libro de 140 páginas, llevo casi 70 en un día, porque me encantó. Imagínate, Roberto, decirle al mundo organizado, civilizado, política, económica, socialmente, que los cárteles no existen. Mis amigos se van a quedar perplejos como yo me quedé el día de ayer. ¿En qué sustenta su dicho este hombre que les voy a dar y les voy a leer en esta entrada, en este programa, además de ver la historia de México, en el mundo, de los narcóticos, el mundo de los narcóticos, la historia de los narcóticos? Les voy a dar la historia del huachicol, pero les voy a dar este inicio del libro, que si ustedes lo quieren, pues con mucho gusto yo les digo cómo conseguirlo,
pero si lo quieren comprar, además, pues le hacen un gran favor a este hombre, que bueno, no es favor, sino que se merece esa retribución justa por haber escrito Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. Yo ayer prácticamente ya tenía mi tema, ya lo había desarrollado, y en el momento que empiezo a ver a Ricardo Rafael en el canal 11, en lo que es su programa Espiral, me encuentro con este personaje, Osvaldo Zavala, en el que sustenta con su dicho y con sus pruebas que tiene un periodismo de fondo, poniendo en jaque incluso a algunos de los periodistas más connotados de la narrativa, de esta narrativa constructiva, porque sigue siendo de alguna manera una narrativa que construye la imagen de un enemigo a vencer. Así como tipo Hollywood, así como ustedes lo ven, los cárteles han sido un invento, y ahorita les voy a decir en qué sustenta él su dicho, por eso lo quiero compartir con ustedes. Está fresquecito el tema. Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México, de Malpaso, Barcelona, México, Buenos Aires y Nueva York, del gran Osvaldo Zavala. De veras, para mí fue una fortuna haberme encontrado a estos personajes. Fíjense que les voy a empezar a leer la introducción, les hice un pequeño resumen para que ustedes tengan una idea por qué dice Osvaldo Zavala que los cárteles no existen. Fíjense que para empezar en la introducción nos dice que la invención es de un enemigo formidable. Se nos acabaron después de la caída de la cortina de hierro, de que ya vuelve a unificarse Alemania, que el mundo ya no está pues víctima o siendo amenazado permanentemente por la Guerra Fría. Había que inventar un enemigo, darle seguridad, y en ese afán se crea desde Estados Unidos una política de la seguridad. Aquí en nuestro país, el 19 de febrero de 2012, el todavía presidente Felipe Calderón ofreció el último discurso de su gobierno, allá en el 2012, con motivo del Día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Escuchen esto porque está muy, además, jocoso e interesante. En el programa de eventos ocurrió algo extraordinario que el sociólogo Luis Astorga, experto en temas de narcotráfico y seguridad, rescató de la cobertura periodística de ese día. Es el momento en el que un grupo de soldados simuló la revisión de un automóvil para ilustrarle al presidente los procedimientos para detectar la droga. Y hace una anotación este periodista que está Osvaldo Zavala refiriéndose, que se llama Astorga, Luis Astorga, en un vehículo donde se ocultaba la misma, esta droga, presuntamente marihuana. El militar que interpretaba el papel de traficante estaba vestido según la imagen arquetípica que se tiene de ellos. ¿Cómo lo tienen ustedes a un narco? Incluso en el Museo de la Sedena, dedicado al tema del tráfico de drogas, es decir, botas, sombrero y escuchando corridos de narcotraficantes, escena que arrancó, por supuesto, risas de Calderón, de Margarita Zavala y los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, el general Guillermo Galván y almirante Francisco Sáenz, de acuerdo con la nota periodística que dio cuenta de ese acto, ¿no? Los militares protagonizaron un performance de sus actividades contra el tráfico de drogas, personificando la figura del traficante que el sistema político mexicano ha construido. Escuchen con cuidado, porque ahora resulta que el narcotráfico no existe, o los cárteles no existen como nosotros los creemos. Nos han modelado o moldeado un tipo narco, así como lo dije, con botas vaqueras, con un cinturón tipo tejano, con una hebilla gruesa, con un anillazo de oro, ¿no? Tomando whisky Buchanan's, ¿no? En fin, este arquetipo, como dice él, justamente, de precisamente este vaquero, vestido de vaquero, escuchando narcocorridos. Esa imagen ha sido incorporada al Museo
del Enervante. Si ustedes lo saben, hay un museo del Enervante de la Secretaría de la Defensa Nacional. Allí se encuentra un maniquí vestido igual que ese mismo narco que improvisaron, narco entre comillas, que improvisaron los militares, un ranchero ostentando vulgarmente la repentina riqueza que le genera el tráfico de drogas y que inevitablemente incorpora a su imagen personal con camisas Versace, botas de piel de cocodrilo y ese infaltable sombrero sin el cual pues no sería reconocible. A esa imagen el museo suma objetos que confirman el perfil del mítico narco mexicano: armas con chapas de oro, diamantes incrustados, todo con las iniciales grabadas del capo en turno. El performance de los militares en ese momento nos permite un raro avistamiento a la manera en que el sistema político mexicano ha creado un enemigo formidable en estos tiempos de permanente crisis de seguridad nacional. El narco, entre comillas, dice Osvaldo Zavala, imaginado por los militares, es, en teoría, todo lo opuesto del soldado: indisciplinado, vulgar, ignorante, violento. Sí, en las antípodas del ejército, sin embargo, el narco requiere, si bien no de un uniforme, sí de una uniformidad que lo distinga de los soldados que en nombre del gobierno lo ajusticiarán. Este hombre, Luis Astorga, observa que la indumentaria arquetípica del narco, el narcomodelo, coincide con la de muchos de los habitantes de las regiones rurales de México. ¿Cómo logran identificar los militares a los delincuentes entre los rancheros del país? Durante la supuesta guerra contra el narco ordenada por el presidente Calderón, fueron asesinados, según datos oficiales, alrededor de 121.683 personas. Pero si el narcotraficante puesto en escena, sí, por los militares, provocó la risa del presidente, por cierto, de Calderón y de Margarita Zavala, y de los secretarios de Defensa y de Marina, esto se debió a la caricaturización del fenómeno, cercana a la manera en que se imaginan a los traficantes en películas o en series de televisión. En la realidad, ¿ustedes creen que todos modelan así como aparentan estos narcos? ¿Sí? Se ha creado un Hollywood en México para vendernos estas ideas. Yo les pregunto a ustedes, Héctor Jiménez Ibarra, me da mucho gusto saludarte. Estoy hablando acerca de este super libro que les recomiendo, de Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala, que ayer tuve la oportunidad de ver un programa que me cambió totalmente, pues ya, verbigracia, mi programa que ya tenía yo editado y escrito y realizado para ustedes, pero me encuentro con esta joya que para mí me abre mucho los ojos y me da una nueva perspectiva de que nos están vendiendo un producto para que compremos un enemigo formidable. Como lo dice Osvaldo Zavala en su introducción del libro con ese nombre, Los cárteles no existen. Imagínense ustedes salir con esta embajada a estas alturas del partido. Ojalá, señora Sheinbaum, que leyera usted por lo menos la introducción. Ya sé que usted no tiene tiempo de nada, ni siquiera de estudiar, cosa que usted debió haber hecho hace mucho tiempo, estudiar humanidades, estudiar derecho para entender ahora los problemas en los que estamos metidos con Estados Unidos, pero es mucho pedirle. Sin embargo, tiene gente que le lee, pues que le hagan un resumen, ¿no? Sencillo, y que le digan que los cárteles no existen, que la han envenenado y que le han vendido un producto que usted compró. Ahí está, esta risa, esta sonrisa que arrancaron a Margarita Zavala y Calderón los militares, haciéndole una presentación de cómo desmantelar al narco en un automóvil. Bueno, en la realidad, fíjense ustedes la apariencia promedio de victimarios y víctimas de la supuesta guerra, así como lo oyen, déjenme bajar un poquito la intención, es radicalmente distinta. Como demostró un estudio realizado en noviembre de 2012 por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el perfil recurrente entre las víctimas de homicidios dolosos
durante el sexenio de Calderón, le hace los narcos, entre comillas, era el hombre de entre 25 y 29 años de edad, solteros, pobres y con escasa o ninguna escolaridad, que lejos de las rancherías y su ropa vaquera, residían en urbes como Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana. El perfil de los victimarios, los asesinos, los narcos, como les llamamos pues, durante las supuestas confrontaciones entre cárteles, entre comillas, tampoco coincidía con el narco representado por los militares. No era el traficante ranchero que mataba a su enemigo con botas y sombrero tejano mientras escucha corridos de los Tigres del Norte como soundtrack en una película de bajo presupuesto de los hermanos Almada, todo lo que nos han vendido. Reaparecía en cambio el mismo hombre pobre y sin educación que malvivía en las ciudades del norte del país, con una única diferencia sustancial: era con frecuencia 5 años más joven que su víctima. Ante Felipe Calderón, los militares montaron una suerte de representación teatral, actuando simultáneamente el papel del héroe y del violento enemigo del Estado y la sociedad civil. Ellos tuvieron que actuarlo porque el héroe y el enemigo en realidad no existen en los términos escenificados. ¿De dónde proviene entonces ese arquetipo tan recurrente en la imaginación colectiva sobre el narco? Es necesario retroceder en el tiempo para articular una primera respuesta. En 1989, justo al final de la Guerra Fría, como dije al principio de la nota, la politóloga Walter Morales escribió un artículo fundamental para comprender el nuevo orden mundial posterior a la caída del muro de Berlín. The War on Drugs, a New U.S. National Security Doctrine, esta seguridad nacional, la doctrina de seguridad nacional a partir de la caída del muro de Berlín, se crea la guerra contra las drogas. Durante medio siglo, el anticomunismo ocupó el centro de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. La Ley de Seguridad Nacional, la National Security Act, promulgada en 1947, fue el mecanismo por medio del cual el Congreso estadounidense dio sustento legal a la estrategia global que polarizó el planeta después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, desde luego, involucró directamente al Estado mexicano. Durante el mismo año de 1947 se crearon 2 instituciones claves y la nueva era securitaria en Estados Unidos: la CIA, la Central Intelligence Agency, y en México la Dirección Federal de Seguridad, la DFS. A lo largo de las siguientes 3 décadas, ambas agencias entrelazaron esfuerzos para contener la supuesta amenaza comunista en el hemisferio. Su colaboración se profundizó con la llamada Operación Cóndor, por medio de la cual el gobierno de Estados Unidos desplegó una agresiva política intervencionista en el continente a mediados de la década de los 70. La versión mexicana de la Operación Cóndor, sin embargo, fue la única que se enfocó en el tráfico de drogas y no en el combate al comunismo. Los miles de soldados y agentes de Policía Federal que destruyeron los sembradíos de droga entre el 75 y 78 produjeron también el desplazamiento en masa de campesinos y de los productores y traficantes de drogas. Al cerrar la década, el narco, entre comillas, mexicano, no solo seguía existiendo, sino que había trasladado su central de operaciones, ustedes se acuerdan, de la ciudad de Guadalajara, y ahora dominaba en el terreno internacional, cobrando a las organizaciones colombianas. Por cierto, allá en Ciudad del Sol tenía su casa Caro Quintero, y mi tía Gloria, que en paz descanse, era una vecina. Y yo tuve la oportunidad de ir a la casa de Caro Quintero y verla, toda vez que había sido ya detenido, y esos cárteles habían sido un arquetipo inventado, ese modelo de narco, por el gobierno
mexicano. Así nos los han vendido. Hasta un 50% de las ganancias del tráfico de cocaína que pasaba por territorio nacional eran para las figuras de los traficantes más temidos de esa época. Quiere decir que una vez que este inicio de esta eliminación de plantíos desplaza a la gente se va a las ciudades, vive ya con un disfraz distinto. Yo les aseguro que no andaba Caro Quintero todo el tiempo con botas vaqueras, con sus jeans o con una camisa Versace y tomando bucanas. Entonces nos los han vendido de esa manera Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, y Rafael Caro Quintero. Fueron magnificados hasta el grado de adquirir una condición mítica. Hasta aquí mi referencia a la invención de un enemigo formidable, los cárteles. No existen, de Osvaldo Zavala. Si ustedes tienen interés, compren el libro, pídanmelo, les doy instrucciones de cómo bajarlo. Con mucho gusto, con mucho cariño, Osvaldo Zavala, felicidades, un gran trabajo. Les doy nada más una probadita de lo que es este libro, siendo las 8:40 de la mañana. Paso a dar mi plática respectiva con respecto, claro, por supuesto, a los cárteles, la historia del narcotráfico y del huachicol en México, producto, según Osvaldo Zavala, de una creación hollywoodense en la que tenemos un enemigo formidable, un enemigo a vencer. ¿Qué opinas, mi querido Roberto? Dame tu opinión sobre esto de que los cárteles no existen. Les tengo esta primicia, querido Rubén Hernández. Gracias, qué bueno que ahora me ves por ahí por el canal de Dieguito. No te vi por ahora en YouTube. Muchísimas gracias. Dice que la conexión es inestable, pero se está restableciendo, pero seguimos al aire. No nos han cortado. Parece ser que tiene algún problemita, pero no nos han sacado del aire. Gracias, querido Rubén. Y tú dime si ves YouTube. Gracias. Y bueno, seguimos adelante con este tema que yo espero que les haya abierto el apetito. Osvaldo Zavala, que es extraordinario periodista, que pude verlo ayer en vivo ahí con Ricardo Rafael en el programa Espiral. No lo dejen de ver, de veras es un gran programa en el Canal 11, caramba, por lo menos tenemos cultura en algún canal de estos medios de televisión abierta. Pues bueno, vamos a platicar acerca entonces de la historia del narcotráfico, cómo nos los han vendido, y del huachicol en México. La historia del narco y el huachicol es la evolución de dos actividades delictivas que pasaron de ser mercados locales controlados a una industria de criminales, que eso es cierto, ¿verdad? Son empresarios realmente quienes han hecho una magna industria mundial, porque además es mundial. Pasaron de ser mercados locales controlados, como dije, a industrias criminales multimillonarias, fuertemente armadas, que disputan el control territorial del país. Nachito Guerrero, acabo de hablar de que los cárteles no existen, que es el tema de un libro de Osvaldo Zavala, que nos hace ver que el gobierno, el Estado, el poder, por el poder mismo, necesitó crearnos un modelo extraordinario de un narco que no existe y que son totalmente diferentes a cómo hacen las cosas. Por supuesto que sí roban, que sí matan, que sí violan, que sí asesinan, que tratan blancas, que piden cochupo, eso sí lo hacen, pero el arquetipo, el modelo a seguir, no es exactamente como nos los han vendido. Sin embargo, vamos a escuchar la historia. Esto fue la entrada del programa con Osvaldo Zavala, que muchas gracias le doy de haberme dado la oportunidad de parafrasear su libro, que me encantó. Bueno, ayer no paraba yo de leer y leer y leer. En menos de un día ya tenía 70 páginas, la mitad del libro lo leí en un ratito. Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala, narcotráfico y cultura en México. Le convenía a Estados Unidos hacernos un nuevo enemigo formidable después de la caída del muro de Berlín. Esa es su hipótesis y la sustenta y la tiene maravillosamente bien. Les recomiendo, compren el libro de Osvaldo. No me pasan a mí comisión, ni mucho menos. Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala, narcotráfico y cultura en México. Formidable trabajo que ha hecho este hombre
de letras, es un hombre de letras porque también se dedica a la literatura. Él es maestro allá en la Universidad de Nueva York y tiene ya más de 12 años dando clases acerca de este tipo de historias y de la forma en que pues los poderes constitucionales y fácticos hacen y cambian en el tiempo. Fácticos porque pues se han impuesto y han sustituido muchas veces al Estado-nación que nosotros conocemos como la sociedad humana asentada en el territorio que le corresponde por un poder que emana del pueblo y justamente emiten leyes a modo para que se perpetúe ese poder. Pero bueno, a veces tiene que ver que nos hayan creado ese poder para manipularnos y otras veces tienen para hacerse ricos muchos de ellos. Así lo tenemos, esta industria criminal multimillonaria fuertemente armada que disputa el control territorial del país y el poder oficial, porque también ese es el reto que tiene, ¿no? Como que la amenaza permanente de yo te quito el poder al Estado, al que nosotros elegimos. Para eso se han infiltrado en las votaciones, en las elecciones, le dan dinero a los candidatos, escogen los candidatos a modo que les obedezcan después cuando ya están ahí en acción, los municipios, los gobiernos y no se diga hasta el presidente, porque ahora nos dicen que estamos viviendo en un narcogobierno de la 4T. En la historia del narcotráfico en México, déjenme darles algunos puntos importantes. Al inicio de este fenómeno, el narcotráfico mexicano mutó de una producción agrícola rudimentaria a una corporación, escúchenlo, como lo hemos visto ya en las noticias, transnacional, nacional y transnacional, por supuesto, hiperviolenta. Los inicios, los digo, el siglo XIX hasta 1940, el cultivo de opio, escuchen esto por favor, comenzó con la llegada de inmigrantes chinos a Sinaloa durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos incentivó legalmente la producción de amapola en México para proveer morfina a sus soldados heridos. Sí, señores, le generó una dependencia a este fármaco para curar sus lesiones y los supervivientes, los sobrevivientes, los que regresaron a sus casas después de que terminó la guerra, eran narcodependientes. Y no había suficiente producto, Nachito. No se ve en YouTube, dice Rubencito Hernández. Déjenme, Héctor Jiménez Ibarra, ¿me dejas hacer un movimiento por aquí? Déjame ver. Dice nuestro querido Rubén que no se ve. A ver si en este momento me estoy saliendo. La descartamos como una opción. Luis Gonzalo, mi querido Luisito Guante Nava, ¿cómo estás, querido compadrito, querido carnal? Mi querido carnal, estoy hablando acerca de que los cárteles no existen. Estoy hablando de Osvaldo Zavala, un hombre que nos deja una obra maravillosa que acabo de parafrasear. La introducción se las acabo de compartir, pero estoy en la historia del narcotráfico en México, mis queridos amigos, y les estoy diciendo que esta historia está relacionado. Y empiezo en los inicios de nuestro país del siglo XIX a 1940, el cultivo de opio comenzó con la llegada de inmigrantes chinos a Sinaloa durante la Segunda Guerra Mundial. Decía yo que el gobierno de Estados Unidos incentivó legalmente la producción de amapola en México para proveer morfina a sus soldados heridos. Imagínense ustedes la necesidad de tanta producción de este fármaco para poder calmar, además, no curar, sino calmar como un placebo, pues sí, a manera paliativa de quitarnos. Buenos días, querido carnalín. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Luis. Para mí es un honor que estés en el programa. De veras, después de tanto tiempo, tantos años y tantas cuitas que formamos juntos tú y yo. Gracias, qué bueno que estás aquí. Y ahora, de esta manera, darme a conocer
a través desde hace 11 años, por cierto, ¿no? A ver si vienes más seguido. Bueno, mi querido Rubén, así no iba yo a tomar una decisión muy agresiva, pero pues creo que vamos a dejar por un momento fuera a nuestros amigos de YouTube. Gracias, sí. Lo lamento, después lo vamos a subir, no hay ningún problema porque se vuelve a reproducir. Y decía yo, en este inicio, pues México fue proveedor de morfina. Teníamos chinos que nos habían mandado de Estados Unidos para que en Sinaloa se empezara a producir grandes cantidades de morfina para los soldados heridos. Ahí no termina la historia, ahí empieza apenas que esa relación perversa para producir fármacos de manera lícita, entre comillas, viene a derivar de la construcción de los que ahora conocemos como cárteles. Estamos hablando que después de ese inicio pasamos a la época del Padrino. Acuérdense ustedes de entre 1970 y 1980, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca fundaron el Cártel de Guadalajara, la primera gran organización que unificó las rutas hacia Estados Unidos y comenzó a traficar cocaína en sociedad con los cárteles colombianos. Se empieza a diseminar esto como si fuera un reguero de pólvora y le prende usted una mecha, y así nos han hecho ver que empiezan a formarse los cárteles que, según Osvaldo Zavala, les recomiendo el libro. Quien quiera escuchar el inicio, vuelva a poner el inicio de mi programa. De veras, en serio, es una novedad extraordinaria haberme yo encontrado a Ricardo Rafael, que es un periodista connotado, que seguramente ustedes escuchan. Presentó en Espiral, en el Canal 11, a un hombre extraordinario también, Osvaldo Zavala, que nos dice que los cárteles no existen, que es un enemigo formidable que Estados Unidos nos ha hecho creer a manera de Hollywood para tener alguien con quien pelear después de la caída del muro de Berlín. Cuando se acabó la Guerra Fría, vino pues la autoprotección para Estados Unidos y buscando un enemigo formidable. Léanlo, de veras está interesante, tiene 140 hojitas, yo ya llevo 70 en menos de un día. Ayer me dijeron, ahí está ese libro, léelo Valencia. Yo a la medianoche yo ya llevaba 70 hojas. Así es de que se lee muy rápido, está muy digerible. Gracias Osvaldo Zavala que me permitiste bajar el libro en ese instante. Y bueno, fue una delicia ver el programa de Ricardo Rafael, que es un tipazo, de veras. Hay que admirar a los buenos, a los que sí buscan el periodismo profundo y de fondo. Bueno, decía yo que después de este inicio, después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 en adelante, viene la época del Padrino, en el que se forma el Cártel de Guadalajara, y después viene la fragmentación y cómo se empieza a desarrollar hasta este siglo, hasta el siglo, pues sí, siglo XX y siglo XXI. Tras la captura de Félix Gallardo, el territorio se dividió desde 1990 a 2000. Sí, claro, después de que ustedes y yo conocimos a Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, se fundó el Cártel de Guadalajara y de ahí se fragmenta, sí, tras la captura de Félix Gallardo, y se divide el territorio y nacen los monopolios regionales como el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, el Cártel de Juárez y el Cártel del Golfo. Así nos los hicieron ver, así nos los dividieron y así compramos la idea de que había un enemigo formidable a vencer. Y la guerra contra el narco y la militarización del 2006 a 2012, que es pues una actualización ya muy cercana, el presidente Felipe Calderón lanzó una estrategia frontal contra los cárteles y provocó la fragmentación de los grupos en células más pequeñas y violentas, y la diversificación de los delitos hacia la extorsión y el secuestro. En lugar de resolver el problema, lo diseminó por todo el país. Surgen los Zetas, introduciendo tácticas de terror militarizado. Así para cuidarnos, para cubrirnos, para protegernos, nosotros mismos hemos estado creando nuestros enemigos. Muchos de ellos vienen de policías. Muchos fueron policías, muchos narcos nacieron del mismo estado.
¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? En la era de los sintéticos y en la actualidad, para seguir con mi historia, el negocio actual está dominado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y fracciones del Cártel de Sinaloa enfocados en la producción masiva de fentanilo y los sintéticos, las metanfetaminas, reduciendo su dependencia. Claro, en esta era de los sintéticos, pues ya no se depende de los cultivos naturales, sino se crean a través de artífices químicos. La historia del huachicol, también paralelamente, el robo de combustible, el origen hormiga en el siglo XX, paralelamente, porque estamos hablando de la historia del narco y del huachicol, este robo de combustible, el origen hormiga en el siglo XX, en el siglo pasado, durante décadas, el robo de combustible fue un delito menor y local. Consistía en el hurto de gasolina directamente de camiones cisterna, de pipas de Pemex, o en la venta de combustible adulterado a transportistas, ¿no? En los ductos, ustedes saben lo de Hidalgo, recibiendo el poder el señor López Obrador, por allá terminando 2018, pues hubo esta explosión terrible que se veía como la gente, el pueblo, que pues no pintaba así como los narcos, ¿no? Ni sombrero tejano, ni camisa Versace, ni cadena dorada, ni jeans, ni botas vaqueras, ni cinturón tejano. No. Eran gente del pueblo, gente pobre que iba a robarse la gasolina a los ductos de Pemex. Ahí tiene parte de razón Osvaldo Zavala, de que no son como nos los pintan, el origen hormiga. Entonces ese robo de combustible es hurto de gasolina directamente de los camiones, de las pipas, pues, de Pemex, o en la venta de combustible adulterado a transportistas. Cambia la transición a las tomas clandestinas. Después del 2000 al 2010, los delincuentes aprendieron a perforar los poliductos subterráneos de Pemex y surgió el Triángulo Rojo en el estado de Puebla como el epicentro del robo debido a la densidad de ductos que cruzan la zona. Pues son unos tubototos, pues cuánta gasolina circula por ahí, pues venga, ahí vamos a darle. La adopción por los cárteles entre 2010 y 2018, al ver las enormes ganancias y el bajo, así como lo decimos en la ley y la verdad, el bajo riesgo punitivo, así lo decimos como abogados, ¿sí? Pues si no está penado, pues vamos a entrarle. Si la ley no lo prohíbe, quiere decir que la permite, entonces vamos a sacarle de los ductos enormes de Pemex, vamos a sacar las ganancias para tener, o por lo menos tener gasolina para prender ahí el coche, o que nos salga más barata ahí la estufa, si es que usan ustedes el petróleo, o que cualquier derivado de ellos. Así es, los Zetas, el cártel de Santa Rosa de Lima, grandes organizaciones criminales como ellos, y el cártel Jalisco Nueva Generación, industrializaron el huachicol, compraron armamento pesado, construyeron túneles e involucraron a comunidades enteras como escudos humanos. La estrategia federal del 2019 al presente, el gobierno federal implementó un plan de choque que incluyó el cierre de ductos vulnerables, el transporte de gasolina en pipas custodiadas por las Fuerzas Armadas y reformas para tipificar el huachicol como delito grave sin derecho a fianza. Aunque se redujeron los volúmenes masivos, las bandas criminales se diversificaron hacia el robo de gas LP, el huachigás. La convergencia de ambos delitos, por un lado el narcotráfico, por el otro el huachicol. Hoy en día, ustedes y yo lo sabemos, el narcotráfico y el huachicol no operan de forma separada. Las organizaciones criminales utilizan las ganancias del robo de combustible para financiar sus ejércitos privados y comprar armamentos. Y no será el mismo poder constitucional si nuestros propios gobernantes los que hacen estas maromas. Es pregunta. Bueno, pues tenemos casos y ya los andan buscando. Hay algunos que ya tuvieron que renunciar a una gubernatura. Ahí le hablan, señor Rochamoya, para financiar sus ejércitos privados y comprar armamento.
Así es, a su vez usan las mismas rutas logísticas y el control territorial del narco para distribuir el hidrocarburo robado a industrias gasolineras cómplices y transportistas cómplices también, convirtiendo ambos fenómenos en dos caras de la misma moneda del crimen organizado en nuestro país. Un verdadero cochinero vivimos en este gobierno tristemente llamado 4T. Esta transformación, ¿qué pretenden hacer con nosotros? ¿Cuáles son entonces los riesgos que conllevan estas actividades ilícitas? Para los que no han estado en mi programa, tiene 3 partes mi programa. El primero doy los conceptos, el marco conceptual, sí señor, después los riesgos y después las notas que fundan y motivan la causa del programa. Así se los digo, los riesgos que conllevan estas actividades ilícitas, que ustedes ya lo saben. Gracias, querido Fabio Ayala, que me estás viendo, te saludo con cariño. Tengo a mi carnal Luis Gonzalo Guante Nava, Héctor Jiménez Ibarra, a mi mamá también, te saludo, Rubencito Hernández, que me dijo que no se ve en YouTube. Nos aguantamos la emisión hoy sin YouTube, gracias, me dicen que sí. Hoy vamos a hacer nada más una breve producción más adelante para subirla en nuestro canal de YouTube. Gracias, querido Rubén. La señal está inestable, así es de que mejor la dejamos por la paz y seguimos adelante para poder terminar mi tema. En los riesgos de salud y seguridad pública, la violencia letal, balaceras, ejecuciones y disputas territoriales que causan miles de homicidios y desapariciones forzadas, daños colaterales, pérdida de vidas de civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado o en bloqueos carreteros, la epidemia de adicciones, el consumo local de drogas sintéticas altamente adictivas como el fentanilo, la metanfetamina, destruye el tejido social. Y el reclutamiento forzado, estas bandas criminales obligan a nuestros jóvenes, a los menores de edad inmigrantes, a trabajar como halcones, quiere decir, como vigilantes o aguadores les llamábamos antes, échanos aguas, o sicarios, ¿sí? Andan los chavitos, pues ganándose unos varos, como dicen, matando gente. Sí, señores, a eso hemos caído. Los riesgos ambientales también y de infraestructura, tenemos explosiones masivas. Las perforaciones mal hechas en ductos de alta presión provocan incendios y tragedias severas con alta pérdida de vidas humanas en las comunidades cercanas. El ecocidio por derrame, no se diga, el planeta sigue siendo afectado, nuestro país, nuestra tierra, sí, el combustible derramado contamina de forma irreversible ríos, arroyos, mantos acuíferos y campos agrícolas, dejando la tierra infértil. El desabasto de energía, el cierre preventivo de ductos o los daños a la infraestructura de Pemex provocan crisis de desabasto, alguna vez ya lo vivimos en el 2019, de gasolina y gas para la población. En los riesgos económicos y de corrupción, que también tengo este ámbito de estudio en los riesgos en mi programa, las pérdidas multimillonarias, el robo de hidrocarburos e impuestos, drena recursos públicos que debieron destinarse a salud, educación e infraestructura. Y la extorsión comercial, el cobro, ustedes ya lo saben, de derecho de piso, ¿no? Ustedes lo saben, a negocios, transportistas y agricultores eleva el costo de los alimentos y provoca el cierre de empresas. La corrupción institucional, el dinero ilícito compra la complicidad de policías, de jueces, de militares, políticos y empleados de Pemex, debilitando el Estado de Derecho que tanto hemos aquí mencionado en nuestros programas. Los riesgos legales y sociales, la cárcel severa, ambos delitos federales conllevan penas de prisión, estoy hablando del narcotráfico y del huachicol, la extinción de dominio, por supuesto, penas de prisión que superan los 20 años sin derecho a fianza durante el proceso, la pérdida del patrimonio, la aplicación de la ley de extinción de dominio, donde el gobierno confisca casas, terrenos y vehículos usados para estos delitos. En una palabra, la descomposición de la comunidad, pueblos enteros quedan atrapados al ser usados como escudos humanos ante las Fuerzas Armadas, normalizando la cultura del delito. Algo que no debería ser normal,
ya lo normalizamos en México, todo lo normalizamos. Los riesgos legales y sociales, ahí lo tienen. Si ustedes quieren más información, con mucho gusto yo se las proporciono. Los jefes de Estado que han protegido a estos delincuentes y cómo han realizado alianzas. Ahora tenemos estas notas. Los señalamientos, investigaciones judiciales y detenciones de alto nivel confirman que diversos gobernantes, escúchenlo por favor, y si no lo sabían, entiéndanlo, y si ya lo sabían, recuérdenlo. Sí, diversos gobernantes y funcionarios mexicanos han protegido a criminales mediante esquemas de financiamiento electoral, sobornos millonarios y facilidades operativos. A niveles de jefe de Estado, presidentes, aunque existen fuertes acusaciones periodísticas y declaraciones de testigos cooperantes en cortes internacionales, las acciones judiciales directas se han concentrado principalmente en secretarios de Estados, gobernadores y mandos policíacos. Al presidente todavía no le llegan. Ya tenemos uno que está en la tablita y creo que anda librándola. Si no es que se hace el gran cuate de Trump, pues a lo mejor este señor López puede pasar a cuchillo. Exmandatarios y secretarios de Estado señalados. Pues ya saben, el enemigo perfecto de la 4T, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública 2006 a 2012, el exfuncionario de mayor rango condenado en Estados Unidos, fue hallado culpable de recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa. Señalamientos presidenciales indirectos, diversas investigaciones periodísticas y testimonios en los juicios de Nueva York han vinculado históricamente las campañas y gobiernos de exmandatarios como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, con presuntos pactos de impunidad o financiamiento ilícito, aunque ninguno de ellos enfrenta un juicio penal formal por estos cargos, lo que es tener el poder, ¿no? Cuando los tienen, pues lo usan. La crisis de gobernadores y altos funcionarios, en la actualidad, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ustedes lo saben, emitió una acusación formal masiva contra altos funcionarios gubernamentales por colaborar directamente con las redes del cártel de Sinaloa. Gobernadores con licencia, ya saben, el exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y miembros de su gabinete fueron imputados en Estados Unidos por brindar protección institucional, recibir sobornos millonarios y de respaldo político del cártel. Mandos policiales y del ejército, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, solitito se entregó a las autoridades de Estados Unidos declarándose testigo cooperante tras admitir, ya la veía llegar, dijo mejor voy primero, cargos por alterar a la facción de los Chapitos sobre operativos militares y policiales en su contra. También tenemos el mecanismo de estafa y financiamiento de campañas, son las alianzas para el huachicol fiscal. Las alianzas después se las voy a platicar, sin embargo, la pregunta sería, ¿cuál fue la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum? Y esa es una de las notas más importantes que tenemos en la actualidad con respecto a la petición de la detención con fines de extradición de estas gentes. La postura, ustedes ya la han escuchado, el domingo fue clarísima, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido de firme rechazo a la solicitud de detención con fines de extradición. Quiere decir, la señora presidente se volvió abogada de este señor Rocha, el cual es señalado con el dedo flamígero como el culpable de ese desastre en Sinaloa, y no es el único porque hay muchos otros que también guardan esa condición. Pero la condición de abogado quedó clarísima en el momento en que Claudia Sheinbaum, ahí en el Zócalo capitalino el domingo, dice claramente que no hay pruebas. Y como la señora no sabe de derecho, que las pruebas no se presentan y se exhiben en este momento procesal oportuno, hay que verlo con mica y con lupa para saber si está diciendo o no la verdad. O qué sabe o qué no sabe que nosotros no sabemos y que ella misma va a ser víctima de esa detención, porque el señor Rocha Moya
sabía demasiado. Sí, señores, la acusación de injerencia y fines electorales, el intervencionismo político. Sheinbaum afirmó públicamente que la solicitud del Departamento de Justicia no tiene un interés legítimo de combatir el crimen, sino que busca influir en las elecciones estadounidenses de 2026. Y dijo que son algunos de estos grupos de la derecha extrema de allá de Estados Unidos los que tienen interés de desestabilizar por las elecciones que vienen en el año que entra a nuestro país. Así lo ha dicho. Así lo ha dicho. ¿Ustedes lo creen? ¿De verdad creen esto? La defensa de la soberanía, que sostuvo que México no aceptará presiones de ninguna potencia extranjera para determinar quién es el culpable. Advirtió que permitir que oficinas de Estados Unidos dicten detenciones convertiría al Departamento de Justicia en el principal elector de México. La no subordinación, en fin, ustedes han estado escuchando esto. La falta de evidencia, la exigencia de pruebas y la reciprocidad legal. No sabe nada de derecho la señora Presidente. Condicionó cualquier acción penal del Estado mexicano a que las agencias norteamericanas entreguen pruebas concretas y sustanciales de las acusaciones de colisión o colusión, quise decir, con el cártel de Sinaloa. Así es, el abogado de Rocha Moya tiene nombre y apellido, mis queridos amigos. La exigencia de pruebas y reciprocidad legal y el deslinde institucional, el juicio en territorio nacional. Sheinbaum reiteró que su administración no defenderá la corrupción ni pactará con el crimen organizado. Qué simpática señora. Por un lado dice que no y por otro es la abogada de Rocha Moya. ¿Qué les parece esta investigación, mis amigos? Este trabajo que hice para todos ustedes a manera de ensayo. La presidenta dijo además que esos sectores de la ultraderecha no iba dirigido a Donald Trump. No pasen ustedes a creer, mis amigos. Bueno, pues así las cosas, así este es el infierno que nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. Aquí nacimos, aquí crecimos y así vamos a morir, a menos que venga Superman y luche por la justicia y nos salve a todos. Nos vemos, nos vamos, mis amigos. Música, maestro. Gracias a todos los que me escucharon esta mañana de narcos, el narcotráfico. Los cárteles no existen, dice Osvaldo Zavala. Si quieren escuchar todo mi programa, por favor, regrésense y véanlo desde el principio. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Saludo a Rubencito Hernández. Gracias, Nachito Guerrero. Gracias a mi querida mamá, doña Adrianita de Valencia. Gracias, Héctor Jiménez Ibarra, a mi querido carnalito. Me despido, salúdame a mi carnala también, a mis hijitas hermosas, a Héctor Jiménez Ibarra, Fabito Ayala, gracias, Roberto Rudial Carranza, espero que les haya gustado mi trabajo. Esto fue La Ley y Verdad con el Chief, aquí desde Cuernavaca, Morelos, puntito a Jiutepec, en el estado de Morelos. Gracias, nos vemos mañana a las 8:30, por supuesto. A las 8:30 nos vemos mañana, querido Luisito. Estaremos mañana en Movilidad Humana. Les tenemos un tema especial para hablar acerca de la historia de los transportes en nuestro país y en el mundo. Gracias, a las 8:30. Aquí nos vemos mañana. Gracias. Chao.